Amigos, amigas, ¿cómo están? Entramos al capítulo 3 del libro del Apocalipsis. Haciendo un recuento desde el capítulo 1, la majestuosidad de Jesús, cómo se revela nuestro amado Jesús al apóstol Juan. Se revela y se muestra primeramente en esa visión gloriosa, cabellos blancos, que es dignidad. Dice que los ojos llamas de fuego, el poder para escudriñar corazones. Los pies como de bronce bruñido, esto representa autoridad para ejecutar juicio. 7 estrellas, que van a ser 7 pastores. La boca salía espada, juicio correctivo a las iglesias. Y el primero y postrero. Esto habla de la deidad, así como lo dice Isaías 44, verso 6. Dijimos que el Apocalipsis es el juicio de las naciones gentiles. El periodo, el tiempo gentilicio comienza con Nabucodonosor, con Babilonia. Por eso hablábamos en Daniel, la imagen que tuvo el sueño de Nabucodonosor, Babilonia, Medo-Persa, Grecia y Romano, y después se resurge el Imperio Romano. En las naciones, en la Liga de Naciones, en el mercado común europeo, donde se ha unificado la moneda a través del euro, y que va a ser mello en el postrer tiempo. Pero que a la misma vez el Apocalipsis muestra de la iglesia 7 estados de la iglesia en todos los tiempos, desde que nació. En el año 20, después de Cristo, nace la iglesia en Antioquía, y escoge al apóstol Pablo para ser apóstol de los gentiles. Se extiende el reino. Se extiende las iglesias en Galacia, Tesalónica, Éfeso. Pero de todas estas iglesias, 7 son representativas y las anuncia el Apocalipsis. El capítulo 2, estuvimos viendo la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. Este capítulo 3 es la prolongación de estas otras iglesias. Estaremos viendo 3 iglesias, la iglesia de Sardi, de Filadelfia y de la Odisea. Son 7 periodos hasta el tiempo final. Es decir, que estas 7 iglesias van a representar épocas. Y cómo dentro de esa época y dentro del cristianismo se corrompe a través del catolicismo. En el año 313, Constantino, el emperador romano, se convierte ficticiamente a Cristo. Dice la historia que su madre conoce del Señor, influenció grandemente sobre su hijo. Este tuvo una visión de una cruz en el cielo y expresó: por esta cruz venceré. Pero obliga a todos los romanos a que la religión oficial es el cristianismo. Manda divulgar más adelante el edicto de tolerancia, donde ya se acaba la persecución hacia los cristianos. Los templos paganos se convierten en templos cristianos, y allí se inicia toda esta connotación de lo que hoy es en día la Iglesia Romana Católica. ¿Por qué? Porque la palabra católica significa universal. Por eso Roma se extiende de una manera impresionante y se convierte en una nación universal. Estuvimos viendo cómo Pérgamo es la imagen del catolicismo, Tiatira, y ahora viene con el mensaje de Sardi. Pero antes de eso, quisiera
tener algunos apuntes de cómo ha trascendido el catolicismo a través de los tiempos, la doctrina católica, para que usted tenga una mayor claridad. Por ejemplo, en el año 593 se da la doctrina del purgatorio, en el año 754 el poder temporal, en el año 858 la donación de Constantino, en el año 1075 el divorcio del clero por el Papa Gregorio VII, obliga a los clérigos a divorciarse de sus esposas y se promueve el celibato. En el año 1100 pagar dinero por las misas. En el año 1184 la Inquisición. En el año 1190 la venta de indulgencias. En el año 1215 la transustanciación, es decir, la hostia, el poder de la hostia. Año 1226 la adoración de la hostia. Año 1302 la bula papal, donde se habla del unam sanctam. En el año 1415 la copa negada a los laicos por el concilio de Constanza, y solamente los sacerdotes pueden tomar la copa. En el año 45, el concilio de Trento, Roma establece la autoridad de la tradición y la hace igual al de la Biblia. Por eso la Iglesia Católica tiene cantidades de tradiciones iguales y semejantes a la Biblia. Se condena la justificación por fe. En el año 1600 la invención de los escapularios. En el año 1854 se establece la doctrina de la Inmaculada Concepción de María, cosa que no es bíblica. En el año 1864 se condena la separación de la Iglesia y del Estado. En el año 1870 la infalibilidad papal, es decir, el Papa no se equivoca. Y en el año 1908 el decreto papal que nulifica los matrimonios mixtos no solemnizados por un sacerdote romano. Roma toma mucho control sobre el Estado, por eso la Inquisición. Y el mensaje de Sardi, porque cuando vemos Sardi, la palabra Sardi significa los que escapan, para que usted apunte en su cuaderno. Esta iglesia proféticamente representa la iglesia de la Reforma Protestante. Para su mayor conocimiento, usted que está allí apuntando, en el año 1517 un sacerdote llamado Martín Lutero, con el deseo de ir a Roma y ver allí cerca el Papa, emprende este viaje. Cuando llega al Vaticano sufre una gran desilusión por ver tanta ostentación, tantas riquezas y a la misma vez tanta pobreza. Llega desilusionado, desencantado, y en una de esas trabajos que le tocaba hacer en los monasterios, Martín Lutero le pone la tarea de limpiar una de las bibliotecas más grandes allí donde estaba, y encuentra un libro encadenado, un libro negro. Lo pone debajo de su sotana y lo lleva a su cuarto, abre el libro y era la Biblia. Nunca en su vida había tenido ese tan maravilloso libro llamado la Biblia. El texto que influencia, permea a Martín Lutero está en el libro de Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, mas el justo por la fe vivirá. De allí parte el protestantismo. ¿Por qué se le llama protestantismo? Porque Martín Lutero hace una protesta, escribe las 95 tesis de protestas contra las indulgencias, contra cantidades de cosas que iban en contra de la palabra de Dios. El 31 de octubre de 1517 se establece estas tesis que revolucionó absolutamente y da inicio a lo que hoy en día es el protestantismo o el cristianismo genuino. De aquí surgieron bautistas, presbiterianos,
luteranos. Y dice que esta iglesia proféticamente representa la iglesia de la Reforma protestante. Es decir, que la iglesia de Sardi va a ocupar desde el año 1517 hasta el año 1730, ya que estamos hablando de épocas. También durante este tiempo algunos escaparon, salieron de la abominación de la apostasía de Roma, pero la mayor parte de ellos renacieron por obra del Espíritu, quedándose espiritualmente muertos. Tiene nombre de que vives si estás muerto. Ahora, ¿por qué? Porque se volvieron muy catedráticos, muy teológicos. Faltaba la vida del Espíritu, que es lo que va a ocasionar después del año 1730. Aquí nos habla, escribe al ángel de la iglesia en Sardi, el que tiene los 7 espíritus de Dios. El libro de Isaías 11 habla de los 7 espíritus de Dios: el espíritu de sabiduría, de conocimiento, el espíritu de temor a Jehová. Usted los va a ver allí señalados. Y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A veces estamos llenos de mucha teología, pero poco del espíritu. Y esto habla de esa muerte todavía, porque el intelectualismo no da vida espiritual. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, dice que vendré como ladrón. La Biblia nos relata que Jesucristo vendrá por segunda vez como ladrón en la noche. El libro de Tesalonicenses, primero de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y hay otro texto que dice que la iglesia no verá las tinieblas. Ladrón en la noche para los gentiles, los que no conocen a Dios. Para la iglesia va a ser advertido la venida de Jesús. Habrá señales de la venida de Jesús y la iglesia se apercibirá. Por eso, el discernimiento espiritual. Pero si seguimos con esa pasividad, esa falta de fervor por parte del Espíritu Santo, pues muchos van a ser como aquellas 5 vírgenes insensatas que se van a adormecer y no van a comprar y no van a obtener ese aceite que la Biblia habla. Sigue diciendo aquí en este texto: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesará su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, lo que el Espíritu dice de las iglesias. Vamos a seguir con la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia es otra dimensión mayor. La iglesia evangelística desde el año 1730 hasta el rapto o hasta el arrebatamiento de la iglesia. La palabra Filadelfia significa el amor fraternal. Esta iglesia representa el periodo de 1750 hasta el siglo XX. Ella es la verdadera iglesia dentro de la iglesia nominal. Es una separación de la iniquidad de Tiatira, de Sardi, en todas las edades. Los cristianos verdaderos han lamentado el estado frío y muerto de los cristianos nominales. Esta iglesia Filadelfia que representa y que no hay reproche, más bien encomio. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice: el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he
amado. Esta es la iglesia que va a pasar la prueba, la iglesia del Espíritu, la iglesia de una reforma especial, la iglesia de avance evangelística. De aquí comenzaron a surgir movimientos extraordinarios. Movimientos como Juan Wesley, Carlos Finés, D.L. Moody y otros. Grandes avivamientos comenzaron a crearse, una puerta abierta delante de esta iglesia que nadie podrá cerrar. Desde el día en que Guillermo Carey se embarcó como misionero en la India, donde él halló una puerta abierta, comenzó las puertas abiertas del evangelismo, Jesús a penetrar. Qué impresionante esto. La iglesia de Filadelfia tiene la promesa de ser guardada de la hora de la prueba, no en la hora de la prueba, que ha de venir sobre todo el mundo. Esta hora de tribulación es futura. Dios librará a la iglesia de la gran tribulación. La gran tribulación no vivirá para la iglesia. Y por último, vamos a ver la iglesia de la Odisea. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré a que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Impresionante esto. La iglesia de la Odisea significa juicio del pueblo, la iglesia donde la opinión popular de la gente tiene más poder que la palabra de Dios. Riquezas abundan en la iglesia en lugar de poder de Dios. Se comienza a exagerar en el mensaje de la prosperidad, la gente se comienza a acomodar. Y por eso el Señor dice: tú dices que eres rico porque tienes riquezas, pero en el fondo espiritualmente eres pobre, pobre de Dios, pobre de espíritu. Y comienza a considerarse esta iglesia tibia, ni fría ni caliente. En la Odisea había un río que sus aguas eran termales, calientes, iban bajando y llegaba a un lugar frío y terminaban en la Odisea aguas tibias. Y estas aguas tibias, que de por sí cuando uno toma agua tibia le da gana de náuseas, de vómito. Dios no quiere gente tibia, Dios quiere fervorosa del espíritu. Hoy en día vemos que edificios grandes, magníficos predicadores elocuentes, grandes congregaciones con bastante dinero, con todos sus emporios, tienen oro, pero no la clase de oro que Dios requiere. Lo que necesita Él es el oro acrisolado en el fuego de la prueba. Amigo y amigo, esto es impresionante porque este no es el tipo de iglesia. Este no es el final de la iglesia, por eso al final hay una advertencia: arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Ahora este versículo no es para personas que van a conocer del Señor. Siempre lo hemos utilizado, verso 20, no. Dice aquí en el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Siempre va a haber en nosotros ese estado de querer enfriarnos, de tibieza, pero aquí dice: arrepiéntete, y Dios nos insta, porque dice: de aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Esto habla de intimidad, y él conmigo, y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Amigo y amiga, impresionante lo que estamos estudiando. Esto es la dimensión de la iglesia. El capítulo 4 va a cambiar de dimensión.
ahora viene el arrebatamiento de la iglesia para continuar y darle pie a Israel. Que tengan todos un feliz día. Espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Te invito a que nos ayudes a compartirlo y a llevarlo a muchas otras personas. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube como Creyentes al Día, en Instagram como Cristianos al Día Col. También te invito a que hagas parte de la familia Creyentes al Día en WhatsApp, donde todos los días en nuestros grupos recibirás mensajes de bendición que van a enriquecer tu vida espiritual, a fortalecer tu fe y ahí te van a ayudar a crecer cada día. Si deseas ser parte de los grupos o enviar una petición de oración o pedir un consejo, escríbenos al 312-660-3954 y nos dices: quiero pertenecer a los grupos, o necesito un consejo, o esta es mi petición de oración. Y con todo el amor y con todo el gusto estaremos atendiéndote. Que el Señor te bendiga, que la gracia, el favor y la misericordia de Dios te acompañen hoy y siempre. Amén.